Vamos a grabar. Yo solamente puse algunos datos, no les puse más datos. Se vería mucho mejor el resultado de las vistas si tuviésemos más datos en las tablas, pero con los pocos datos que he puesto ya podemos visualizar lo que se quería mostrar. Bien, aquí está la base de datos, que eran 3 tablas, la tabla libro, la tabla estudiante y la tabla préstamo. ¿Con eso han tenido algún problema en la creación de las tablas o todo está claro? Con el tema Todo estaba claro. lo de las tablas. Muy bien, ahí están las tablas ya creadas. Aquí están los datos que yo he insertado. Como les decía, no he insertado muchos datos, pero con eso ya me da la pauta para ver los resultados de las vistas. Aquí he insertado para la primera tabla 2, para la segunda tabla 3 y para la tercera tabla 3 registros. ¿Ya? Entonces la tabla préstamo, que es la tabla enlace, tiene su propia llave principal y además tiene las llaves secundarias de las tablas con las que se relacionan, ¿no? Entonces, en este caso inserté esa cantidad de registros. Vamos con las vistas. Por ejemplo, en la primera vista, ¿qué era lo que se pedía? En la primera vista decía mostrar los datos del libro filtrando por nombre de autor. En este caso específico, aquí dice mostrar los datos del libro, que significa que solamente voy a trabajar con una tabla. Entonces la vista es simple porque voy a trabajar con una sola tabla. Entonces la vista sería de esta manera. De esa forma. Mostrar los datos del libro dice filtrando por el nombre de autor. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Coloco todos los campos con el asterisco, ¿no? ¿De dónde provienen los campos? De la tabla libro. Como me está pidiendo por un nombre de autor en específico, coloco la condición de filtro y el campo por el que voy a filtrar, seguido del autor que yo quiero mostrar, digamos. En este caso, he colocado este autor, Carlos Sandoval, porque solamente, como les decía, he ingresado en el caso de los libros 2 registros. Entonces aquí tenemos la primera vista, no sé si así la hicieron. ¿Así la desarrollaron o no? Sí. Bien, le damos a ejecutar y ahí tenemos la vista con el nombre del autor en específico. Entonces esa era la primera. La segunda vista me decía mostrar los datos de estudiante filtrando por la inicial del apellido. Entonces también es cortita porque solo me pide de una tabla. Entonces aquí le he colocado todos los campos de la tabla estudiante, filtrando por la inicial del apellido, diciendo. Entonces coloqué aquí como inicial la letra P. La letra P porque justamente tengo un estudiante que coincide con ese criterio. Entonces, si queremos por inicial, entonces colocamos el símbolo porcentaje detrás de la inicial para indicar que lo que venga después no me interesa, lo que me interesa es verificar que sea el primer carácter. Si yo ejecuto esta vista 2, entonces voy a tener al estudiante que coincide con el criterio que yo estoy solicitando. Esa era la vista 2. ¿Había dudas con esa? ¿O así también la habían desarrollado? Sí, yo tenía dudas. ¿Cuál era la duda ahí? Era de que me había olvidado la posición del porcentaje. Ya, la posición del porcentaje puede variar. Puede ser delante del carácter o detrás del carácter. Si usted lo coloca delante del carácter, significa que a usted no le interesa los caracteres iniciales, pero sí le interesa que incluya, por ejemplo, en la parte final, el carácter que usted está especificando. Entonces, la posición va a depender de lo que usted quiera mostrar. En este caso decía por inicial, entonces el carácter debería estar detrás, porque ese carácter representa a cualquier valor, ¿no? A cualquier carácter alfabético. Entonces esa posición depende de lo que usted quiera mostrar. Ahora, en el caso de la 3, dice mostrar el título del libro, nombre del estudiante, aquí intervienen ya las 2 tablas,
calcular la cantidad de días de préstamo del libro. Recuerden que en la tabla préstamo tenemos fecha de préstamo y fecha de devolución. Entonces, en este caso ya intervienen las dos tablas. En realidad, datos de las tres tablas, en realidad. Entonces, aquí voy a ir especificando el nombre de la tabla y los campos. He colocado título, nombre, en el caso de estudiante, y de la tabla relación, las dos fechas, que es lo que me está pidiendo. Entonces, si ustedes recuerdan, teníamos una función, que era la función daterif, que me permitía calcular la diferencia en días entre dos fechas. Colocando primero la fecha mayor, que en este caso es la de devolución, y luego la fecha menor. Entonces, utilizando la función, calculamos lo que nos está pidiendo la vista, que es la cantidad de días. Especificamos de dónde son los datos y, por supuesto, colocamos la condición de relación porque estamos sacando información de las tres tablas. Entonces, esa condición de relación es imprescindible. ¿Y qué nos devolvía esto? Nos devolvía los libros que han sido prestados, ¿no? Miren, el mismo libro a diferentes personas en diferentes fechas, y la cantidad de días de préstamo que se le ha asignado a cada uno de los que solicitaron dicho préstamo. Entonces, ahí teníamos la vista 3. ¿Lograron hacerla esa o no? ¿Se recordaban la función que le permitía hacer el cálculo o esa era la función que no recordaba? Eso no recordaba, ingeniero, el daterif. Bien. Ahí sería la vista 3. En el caso de la 4, mostrar los datos del libro filtrando por dos editoriales. Esta es corta porque me está pidiendo información solamente de una tabla. Entonces aquí tenemos todos los datos del libro, filtrando por dos editoriales. Como aquí solamente tengo dos, obviamente puse las dos, ¿no? Porque me decía aquí por dos editoriales. Entonces las he colocado las dos únicas que yo tenía registradas. Entonces esto, si ustedes tenían más datos, que me imagino que sí tenían, entonces ustedes podían seleccionar cuáles eran las que querían visualizar. Siempre utilizando para el filtro lo que es la condición del OR, ¿no? Que me permite colocar dos o evaluar dos condiciones, como en este caso. Si yo lo ejecuto, voy a ver que ahí me muestra justamente lo que estoy solicitando, ¿no? Recuerden que el caso de la función OR le va a devolver el resultado si es que al menos una de las condiciones coinciden. En este caso coinciden las dos, por lo tanto me va a mostrar el dato de las dos. O sea, las dos existen, entonces me lo muestra. Esa era la vista 4. Entonces corta también porque solamente intervenía una tabla. En el caso de la vista 5, dice, ¿no? Mostrar los datos del libro filtrando aquellos libros cuya cantidad de páginas esté entre 100 y 150. Voy a verificar aquí la cantidad de páginas. A ver, en el caso, número de página es el penúltimo dato. Entonces son las páginas de 950 y 250. Y el rango que me pedía era entre 100 y 150, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ejecutarla, la vista 5. No me muestra ninguno porque no hay ninguna coincidencia. En este caso yo debería colocar mayores a 250, mayores a 500 y menores a 1000, digamos. Si pusiera ese rango, entonces me iba a mostrar este registro. Como no tengo datos registrados entre ese rango que solicito, es por eso que la vista me devuelve así, ¿no? Vacía. Pero eso es solamente por el rango que yo he establecido. ¿Esa está clara? ¿O te tienen alguna duda con esa vista? No, Inge. Bien, perfecto.
En la vista 6, mostrar los datos de estudiantes calculando la edad y filtrando aquellos cuya edad sea superior a 20. Entonces, en ese caso, solamente una tabla. Muestro todos los campos, realizo el campo calculado, que ustedes ya saben hacerlo, y me dice que al menos o mayores a 20, me dice, superior a 20. Entonces la edad sea superior a 20, hago el cálculo nuevamente en la condición y le digo que sea mayor a 20. Superior quiere decir mayor. Entonces ese sería el diseño de la vista 6. Y ahí me muestra que hay una persona que tiene una edad superior a la solicitada, en este caso 21 años. Eso en cuanto a esa vista. Y la última vista decía, ¿no? Mostrar los datos del libro filtrando aquellos cuyo stock supere a 10 ejemplares. Entonces, lo mismo, una sola tabla, muestro todos los campos porque es más fácil diseñarla de esa manera, no me especifica cuál campo, y coloco que sean mayores a 10. Mayores a 10, y me va a mostrar que tengo un libro que cumple con la condición de tener en existencia más de 10. En este caso, 30 ejemplares. ¿Ven? Esa sería la última vista. Entonces, si se dan cuenta ustedes, estaba corto el examen, no estaba largo, había teoría, pero eso no necesitaban, digamos, haber practicado, simplemente haber leído y repasado la parte teórica. En la parte teórica también le hice preguntas acerca de instrucciones, que se supone que ya las conocemos porque hemos venido realizando ejercicios con esas sintaxis, digamos, ¿no? O esas instrucciones. Entonces, por lo que ustedes pueden apreciar, el examen no estaba complicado, simplemente era repasar los ejercicios que habíamos visto en clase, ¿no? Y aplicar las instrucciones. No sé, según lo que ustedes han visto acá, ya pueden más o menos tener una idea de cómo va a tener, o cuánto de nota va a tener de resultados sus evaluaciones. Por lo que me dicen acá, está todo claro, no sé cuál era la duda en el examen. Tal vez la función DATEDIF o qué otro inconveniente tuvieron. ¿Qué otro inconveniente tuvieron para resolver esos ejercicios? ¿Ninguno? Lo que no pude, Inge, fue también índice. Índice. No pudo índice. ¿Recuerdan cuál es la instrucción para crear índice? Create index, el nombre del índice, y luego la instrucción era más o menos on, sobre, y eso no me acordaba si era primero el campo o luego la tabla. Ya, era la tabla y luego especificar el nombre del campo. Por ejemplo, en este caso, yo les pedía crear el índice sobre el campo título de la tabla libro, decía, ¿no? Entonces aquí tenían que colocar create index, el nombre que le quiere dar al índice, sobre qué tabla, sobre la tabla libro, qué campo en específico, título. Eso es lo que me dice, ¿no? Porque me pide de título sobre la tabla libro. Esa era la sintaxis para crear el índice. El índice ya fue creado. Para hacer la verificación, voy a colocar show index. Y especifico de dónde quiero visualizar, para ver si realmente el índice fue creado, en este caso en la tabla libre. Verifico que el índice existe, ya sabemos que lo toma también como índice las llaves que nosotros hemos asignado. Ahora, para verificar, porque el índice tiene como finalidad permitirnos devolver rápidamente
los datos, ¿no? Cuando ejecutamos las consultas. Entonces vamos a colocar select, título, from, libro. Entonces hacemos un listado sobre el campo en el que está el índice o al que le está afectando el índice y ejecutamos. Ahí tenemos diagramas de flujo y fundamentos de base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el índice efectivamente funciona haciendo o estableciendo un orden de los datos en forma, en este caso, ascendente, ¿no? Lo que me da la pauta de poder visualizar de manera más rápida los resultados. ¿Sí? Entonces, ahora les quiero comentar algo para que lo tomen en cuenta. Las evaluaciones son presenciales, ¿no es cierto? Ya tenemos la posibilidad de los laboratorios. Ahí bueno, al menos ese laboratorio para que nosotros podamos hacer prácticas. Ya tenemos esa posibilidad, entonces tenemos que aprovecharla. Pero tomen en cuenta que para las evaluaciones no van a tener ustedes un ayudamemoria de las instrucciones. Ustedes tienen que saber aplicarla a las instrucciones y saber cómo se escriben. Entonces, y únicamente voy a lograr eso si yo practico. Esa es la única forma. ¿Ya? De todas maneras, antes de la segunda evaluación, que va a ser un poco más adelante, me imagino que un poquito más adelante ya no va a haber un solo laboratorio, tal vez van a haber dos. En este caso, nosotros voy a ir yo y ustedes allá también, y van a hacer prácticas de lo que ustedes van a dar su segunda evaluación. Yo les voy a hacer prácticas, yo voy a estar ahí y las dudas que ustedes tengan me las van a consultar. ¿Para qué? Para que su examen lo puedan desarrollar y aprovechar mejor. ¿Listo? Eso para la segunda evaluación. Entonces, antes de nuestra segunda evaluación vamos a tener una clase presencial donde les voy a dar ejercicios para que desarrollen, y las dudas que tengan ahí presencialmente ustedes me pregunten y yo los colaboro para que disipemos cualquier inconveniente. ¿Les parece? Sí, ingeniera, muchas gracias. Perfecto. Y Entonces, una consulta, diga. como lo había mencionado a inicios del semestre, ya con el laboratorio habilitado, ¿se podría pasar las clases semipresenciales? Claro, podríamos pasar una clase, como les digo, podríamos pasar una clase presencial que sea de prácticas netamente. Yo les puedo dar una clase virtual con toda la parte ya, ¿no? Todo lo que vemos acá como hemos estado desarrollando, y la otra clase ya vamos y hacemos la práctica para que ustedes apliquen lo que yo les he explicado. Podemos hacer así, podemos hacer esa combinación. Puedo coordinar con Raúl porque asignado al laboratorio cuando se han inscrito es el 52 para nosotros, ¿no ves? En su papeleta de inscripción me parece que figura el laboratorio 52, o me estoy equivocando, creo que es ese. Voy a verificar yo luego qué laboratorio me han asignado. Si mal no recuerdo, es el 52 el que nos toca o nos corresponde a nosotros según la materia. Entonces, si es así, con más razón todavía, yo lo puedo solicitar para que nosotros podamos aprovecharlo, ¿no? De esa manera y ustedes puedan practicar. ¿Listo? Bien, vamos entonces a hacer lo siguiente. Esto quería mostrarles cómo, para que ustedes salgan de dudas respecto a lo que era la resolución del examen. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a dar hoy día una base de datos que la voy a subir a la plataforma para que ustedes la creen, la base de datos. Inclusive les voy a dar los datos para que ustedes suban a las tablas. Y esa base de datos juntamente con los datos, quisiera que ustedes la tengan lista para que nosotros podamos trabajar con esa base de datos. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer hoy día. Hoy día les voy a subir eso a la plataforma, ustedes la preparan esa base de datos y el día lunes vamos a trabajar con esa base de datos. Este día lunes las vamos a pasar las clases virtuales y la próxima clase, que sería el jueves, estamos hablando de que sería el jueves 2 de junio, vamos a ir a pasar presencialmente para que ustedes puedan desarrollar prácticas y puedan preguntar lo que duden,
Yo voy a estar ahí, les voy a dar ejercicios y ustedes van a ir desarrollando y lo que no entiendan, ustedes me van preguntando. Anótenselo, eso va a ser el día jueves 2 de junio. Jueves 2 de junio. ¿Listo? Entonces, por hoy día, solamente les quería mostrar la resolución del examen y enseguida les voy a mostrar lo que quiero que ustedes me preparen para el día lunes. Vamos a detener la